Me estaba preguntando, ¿es el monstruo de colores literatura infantil? Vamos a ver. Este tercer tipo de literatura, que una vez más definimos con un término tomado de Juan Cervera, literatura instrumentalizada, es uno de los más peliagudos y conflictivos. Les preguntaba si el monstruo de colores es literatura infantil. Para mucha gente que se dedica al estudio de la literatura infantil, tal vez el monstruo de colores es más un libro para la infancia o un libro para niños y niñas que literatura infantil. ¿En qué sentido se afirma esto? Cuando hablamos de literatura instrumentalizada, hablamos de libros para, o lo que yo suelo denominar libros aspirina, es decir, libros en los que el valor literario queda subordinado a la persecución del fin para el cual sirven de instrumento. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues normalmente tienen una finalidad que va más allá de la propia formación lectora o del propio disfrute, del propio goce de la literatura, sino que son libros que se entienden como herramientas para lograr otro propósito al que se le atribuye algún tipo de valor utilitario. Les pongo un ejemplo que seguramente les va a resultar un poquito más reconocible. Y es que no es casual que El monstruo de colores de Ana Llenas sea prácticamente un libro de lectura hoy en día obligatoria y casi inevitable, me atrevería a afirmar, en las escuelas de infantil y primaria. ¿Por qué es un libro extraordinario? Yo no me atrevería a juzgarlo, sinceramente. En mi opinión, la historia no es gran cosa, para ser franco. Aunque tengo mucho respeto, eso sí, por la calidad del trabajo como ilustradora de Ana Llenas. ¿Por qué entonces El monstruo de colores? ¿Qué hace que este libro tenga esa preponderancia y esa presencia tan masiva en el sistema educativo? Pues porque de un tiempo a esta parte, y esta es una historia que me temo tengo que resumirles mucho porque es más compleja, vivimos en una sociedad que atribuye a la idea de gestión de emocional y en concreto de inteligencia emocional le atribuye ciertas cualidades que la hacen deseable porque se relaciona con la noción de éxito. Seguramente en otras asignaturas que tengan en la carrera ya les han hablado de la inteligencia emocional, pero este es un tema, para mí, la verdad, bastante peliagudo. Las emociones son fundamentales, no seré yo quien diga lo contrario. De hecho, yo creo que son la materia prima a través de la cual se hace la literatura. Pero aquí no hablamos tanto de lo que es emocionante, sino sobre las emociones en sí. Es decir, no hablamos tanto de emoción cuanto de gestión emocional. En 1995, un periodista que se dedicaba a temas de divulgación científica descubrió un artículo que habían escrito dos profesores norteamericanos que se titulaba Inteligencia emocional. El artículo se había publicado en 1990. Los profesores se llamaban Peter Salovey y John D. Mayer. Bien, este periodista, que ya les digo estaba especializado en temas de divulgación psicológica, se quedó fascinado por ese artículo y decidió entrevistar a los autores. Y a raíz de lo que escuchó decidió escribir un libro de divulgación, y es importante recalcar que de divulgación, porque no es un libro científico ni académico, ni que descubra nada, ni que formule ninguna teoría sólida. Escribió un libro de divulgación sobre la inteligencia emocional que se titulaba precisamente así, Inteligencia emocional. Y el autor se llamaba Daniel Goleman, y el libro es un bestseller desde que se publicó en 1995 hasta, me atrevería a decir, que la actualidad. Si uno lee Inteligencia emocional, lo que descubrirá ahí es más una crónica de periodista en la que Daniel Goleman va desgranando una serie de casos de personas que tienen éxito en la vida, son buenos jefes, buenos empleados, básicamente porque él cree que la cualidad que tienen en común todas esas personas, todos esos casos de éxito, es que son personas emocionalmente inteligentes. Y entonces llega a la conclusión de que para tener éxito en la vida, más importante que el cociente intelectual y más importante que la formación académica, son otros factores, que hasta un 80% del éxito, no me pregunten cómo se determina la cifra del 80%, por cierto, porque Daniel Goleman no lo explica, ni yo, por lo tanto, puedo saberla. Es una cifra totalmente arbitraria. Dijo eso como podía haber dicho otra cosa, pero bueno. Como les decía, pues
Esos factores, entre ese 80% de factores que no son el cociente intelectual ni la formación académica que llevan a esas personas a tener éxito en la vida, dice Daniel Goleman que tiene un papel protagonista la inteligencia emocional. Eso da lugar a un mito. El mito, que pueden encontrar por ahí por vídeos de YouTube, hay gente que lo sostiene, desde el desconocimiento más absoluto, hay que aclarar. Ese es el mito que yo llamaría del 80%, que consiste en la idea que se ha extendido de que el 80% del éxito que uno puede tener en la vida se debe a la inteligencia emocional. Debo ser sincero, Daniel Goleman, en la segunda edición de Inteligencia Emocional, se preocupa de poner algún matiz a ese mito, y él dice, con razón, que él nunca dijo que el 80% del éxito se debiera a la inteligencia emocional, sino que se debía a otros factores, entre los cuales figuraba o tenía un papel bastante importante la inteligencia emocional. En todo caso, da igual, de lo que hablamos es de una sociedad que pone la pretensión de gestionar las emociones, las esperanzas de éxito. Es decir, los adultos lo que hacemos es proyectar nuestras esperanzas de éxito hacia el ámbito de la infancia. Y por lo tanto demandamos al mercado editorial que produzca libros que ayuden, que sirvan como herramienta para cumplir con esas expectativas. Y ahí es cuando viene el monstruo de colores. Pero en ese caso hablaríamos no tanto de literatura para la infancia o literatura producida para la infancia, sino de literatura instrumentalizada, es decir, literatura que tiene un propósito, ya sea educativo, utilitario, didáctico, como quieran verlo, y está al servicio de ese propósito. Los libros entonces pasan a ser instrumentos al servicio de una causa mayor y que se considera más importante, de hecho, que la propia literatura. Sin hablarles de un caso que me es particularmente querido. En 1932, en Europa, una de las figuras más prominentes, intelectualmente hablando del momento, era la del comparatista y estudioso de la literatura y historiador francés Paul Hazard. ¿Qué pasa con Paul Hazard? Pues que en 1932, de una forma totalmente insólita, porque eso no era lo habitual, ni desde luego lo que se le hubiera ocurrido a nadie en su posición, escribe un libro sobre libros para la infancia, que se titulaba Los libros, los niños y los hombres. Siempre recomendaré a todo el mundo que lea cualquier libro, hay que forjarse un criterio, pero tampoco les quiero mentir, es un libro al que se le nota el paso del tiempo. Muchas de las cosas que dice se han quedado anticuadas y están muy superadas, pero hay una que me parece que sigue teniendo vigencia y que yo reivindico casi como santo y seña de la labor de quienes nos dedicamos al estudio de la literatura infantil y juvenil. Y es que Paul Hazard habla de esos libros que aquí hemos llamado instrumentales, esos libros aspirina, es decir, esos libros que se suministran como si fuera una medicina. ¿Te duele la cabeza? Tómate esta pastilla. ¿Necesitas perderle el miedo a la oscuridad, gestionar tus emociones, aprender a controlar la ira? Léete este libro en concreto. Bien, pues Paul Hazard hablaba de esa intromisión en el ámbito de la infancia, de esa especie de manía que tenemos los adultos por no destinarles un solo libro a la infancia simplemente porque les divierta, es decir, destinándoles libros que sí o sí tienen que enseñarle cosas a esa infancia. Eso él lo definía como una forma de opresión. Aquí les dejo la cita para cerrar el vídeo, no sin antes recordarles que usen la cabeza, que está para pensar.